bien, pues este sería el podcast Perspectivas Psicológicas. Precisamente hemos tenido ya algunos podcasts anteriormente. La realidad es que en mi caso particular he aprendido mucho. He tenido esta conversación con mi colega Israel Galicia, en la cual hemos estado platicando, no sé si debatiendo, pero sí compartiendo conocimientos, experiencias y demás. Y la realidad es que pues estos contenidos son el tipo de contenidos que yo consumiría, ¿no? De hecho, soy sincero, colega, en ocasiones me ha tocado estar escuchando la repetición y ahí me quedo un ratito, ¿no? Como viendo o sea, recordar algunas cosas, pero en realidad hasta aprender. Entonces, parece que es un contenido muy valioso, en lo personal a mí me gusta mucho y la realidad es que pues, estaría muy bien que continuáramos con temáticas así como diferentes y demás, para, como tú me decías, ¿no? En un momento dado, no necesariamente en temas psicológicos, sino de repente ampliar a lo mejor el conocimiento en temas o temáticas hasta actuales, ¿no? Que en un momento dado pues son de interés para la comunidad, para las personas, ¿no? No sé si gustes comenzar, bueno, con alguna introducción o algo. Nada más recuerdo que habíamos quedado el día de hoy a platicar, a terminar el tema de emociones básicas y por ahí a lo mejor iniciar o abrir el tema de la resiliencia, ¿no? Que también Así es es. fantástico y es muy, muy emocionante. Entonces, no sé si gustes dar alguna breve introducción. Claro. Bueno, igualmente un gusto, Omar, un gusto nuevamente para quienes nos puedan ver, que nos hagan favor de vernos y seguirnos. Pues sí, definitivamente se ha ampliado este tema de las emociones porque es lo que principalmente manejamos en la psicoterapia, ¿no? Y bueno, enfocados al área clínica, porque en realidad pues en nuestra vida diaria están presentes las emociones, ¿no? Y de todo esto se han tratado estos podcasts, estos últimos podcasts, incluyo también los que hemos tenido sobre lo que es tanatología y sobre la relación de pareja, ¿no? La terapia de pareja también han estado muy interesantes. Yo igual, cuando veo la repetición, me quedo a verla y aprendo cosas. Es bien interesante este intercambio de experiencias, de conocimiento, de algunos ejemplos que has puesto, algunos que he puesto yo, y pues de alguna manera nos dan más apertura, ¿no? Nos dan ahora sí que más perspectiva psicológica en el sentido de que así se llaman estos podcasts y esto que estás manejando, Mar. Igual, nuevamente, refuerzo esto, un gusto nuevamente y pues yo creo que hoy sí terminamos con esta parte de las emociones en cuanto al contenido que hemos dado, ¿no? Porque pues es un tema pues prácticamente inagotable y principalmente porque, como decía, es lo que manejamos actualmente en la psicología. Obviamente se maneja el pensamiento, la conducta, los sentimientos, pero las emociones ha sido ya un tema muy recurrente, ¿no? Para, pues no nada más para nosotros, sino para todos los demás colegas en el área de la salud mental. Me presento, Israel Galicia, estamos aquí nuevamente. Soy psicólogo y tanatólogo clínico y pues hemos tenido experiencia de laborar principalmente en el sistema municipal DIF, ya sea en Coacalco o en Tlanepantla, ¿no? Los dos municipios en el Estado de México. Aquí estamos nuevamente a la orden, Omar, y pues sí, retomar lo que es las emociones. Comentábamos nuestra manera de trabajar, las teorías en las que nos hemos basado, los autores que manejamos, los conceptos, los fundamentos, las bases, los antecedentes, todo esto que tenga que ver con el tema tan importante y tan amplio de las emociones. Yo aquí retomo esta parte, me baso mucho en las emociones básicas de Paul Ekman. Manejo también algunos otros bases de otros autores, pero principalmente en estas 6 emociones básicas, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, miedo, repulsión y sorpresa. Y obviamente hemos definido lo que son las emociones y las hemos tratado de explicar, ¿no? Con ejemplos, con experiencia, con contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto sería ahorita de mi parte como introducción, Omar, y pues obviamente recomendarle al auditorio que nos pueda ver, que nos pueda compartir, que pueda compartir esta información que consideramos que puede ser de interés para la gente, sin tratar de hacer de un lado la psicoterapia con estos podcasts, ¿no? O como Claro. hemos comentado, ni con libros, ni con películas, nada, ¿no? Nada sustituye al proceso psicoterapéutico, hacer énfasis en eso. Es personal, es muy individual, entonces es importante que las personas se acerquen a la terapia psicológica, tanatológica, de pareja, individual, grupal, etcétera, ¿no? Claro, y yo agregaría a lo mejor, Israel, o sea, el debate de algún modo que se ha creado, o digamos la refutación que tienes con respecto a la matea, ¿no? Que Ah, ok. mencionas que el afecto efectivamente como que es algo que te resuena un poco porque tú consideras, me recuerdas que no, tú consideras que no es una emoción, ¿verdad? Que termina siendo como un sentimiento. Sí, más bien lo he manejado, de acuerdo a otros autores, como un sentimiento, ¿no? Por lo perdurable que es, por lo que representa en cuanto a un mayor contexto, ¿no? Las emociones vamos a entenderlas que son importantísimas, son parte fundamental de nuestra vida, pero son breves.
normalmente o tendrían que ser breves, porque también hay gente que las vive seguido y entonces cuando entran a estados, incluso trastornos psicológicos y mentales, ¿no? O hablábamos incluso que hasta algún trastorno de personalidad o varios trastornos de personalidad asociados a las emociones en grado extremo, ¿no? Cuando ya no se pueden controlar. Sin embargo, el afecto, yo sí lo consideraría más, en la parte de los sentimientos, en un estado anímico tal vez más perdurable, ¿no? Claro. Y creo que también parte de lo que hemos visto a través de estos podcasts es que efectivamente la emoción pues es un proceso corto, ajá, una estimulación digamos corta que ocurre a través de, pues pueden ser causas externas o internas, Sí. ¿no? Ya veíamos por ahí una de las cosas que me hizo aprender algunas cosas y entender algunas otras, fue el asunto de que no siempre es solamente el estímulo externo, ¿no? Sino que también hay una interpretación que le damos internamente y que esa pues puede depender de muchos factores, como en este caso puede ser la vida que hemos vivido, ¿no? Las cosas que nos han en otra ocasión, en otras ocasiones impactado, la madurez que tengamos, la forma en cómo vemos la vida. Entonces parece que el ser humano, precisamente por ser un ser social, ¿no? Se interrelaciona con su entorno y efectivamente es afectado o beneficiado por él. Efectivamente también yo a lo mejor introduciendo un poco el tema de la resiliencia, pues termina siendo también eso, o sea, la resiliencia es un poquito ese factor de cómo nos recuperamos ante una situación difícil, ¿no? Y creo que no hemos hablado de cosas tan diferentes a eso, o sea, a final de cuentas también la psicología lo que busca es eso, o sea, que nosotros a partir de estos estímulos externos que tengamos seamos capaces de entenderlos, de interpretarlos de una manera adecuada para que no nos impacten de manera fatal, ¿no? De manera difícil, y que tampoco eso nos genere en un momento dado el desequilibrio para continuar la vida, ¿no? Porque al final de cuentas lo que buscamos en esta vida, creo que todos en general, la mayoría sería difícil pensar que alguien busque lo contrario, pues es estar bien, ¿no? O estar en equilibrio, o tratar de estar en mejora continua, ¿no? Que es a lo mejor un tema pues que creo que las personas podrían estar buscando constantemente, nada más que en ocasiones esa búsqueda es en los mismos lugares donde ya hemos buscado, donde no hemos obtenido resultados, y la realidad es que muchas veces hace falta una psicoeducación, una cuestión donde nos doten de herramientas para que cuando estemos en dificultades encontremos en esos lugares situaciones que nos hagan sentir mejor, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y siendo bien sinceros, por poner un ejemplo, estamos en una situación en casa, a lo mejor de otra magnitud, de otra área, en donde necesitamos poner un clavo en la pared, ¿no? Pero de repente volteamos y no tenemos pues nada, no tenemos a la mano nada y decimos, bueno, decidimos con nuestros recursos decir, bueno, le voy a pegar con la mano, ¿no? Al clavo. Y de repente vemos que nos duele, ¿no? Si le pegamos con la mano, nos duele y aparte el clavo nunca entra, ¿no? Creo que a veces hacemos eso en la vida diaria, que queremos hacer algo sin tener los recursos adecuados para resolverlo, ¿no? El caso particular, pues pudiera ser, en este ejemplo que les digo, de repente decimos, bueno, la mano me dolió, pero voy a agarrar mi zapato y pum, le empezamos a dar con el zapato y el zapato se le hace un hoyo porque tampoco era el adecuado, ¿no? Para clavar eso. Y después decimos, bueno, aquí hay algo de madera, ¿no? Lo de madera yo creo que sí aguanta. Y pum, le empezamos a pegar con la madera. Y la madera pues nada más se abolla, pero en realidad terminamos no pudiendo meter el clavo, ¿no? Cuando en realidad la solución para cualquier persona que pudiera estar escuchando esto, pues diría, pues ve por un martillo, ¿no? Bueno, pero en el caso particular que estamos, seguramente no sabemos lo que es un martillo. En casa no tenemos un martillo porque nunca hemos necesitado de un martillo. Entonces, es ahí, efectivamente, donde descubrimos la necesidad de querer utilizar algo lo cual no conocemos. Y me parece que este ejemplo sería una referencia de cómo en las emociones a veces no tenemos esos recursos. ¿Por qué? Porque desconocemos cómo podernos ayudar, desconocemos qué se utiliza o qué es necesario para mejorar o para hacer ese clavo, en ese caso ponerlo. Y en su defecto, no hemos obtenido esos recursos porque seguramente nos desinteresaba o en su defecto no tuvimos oportunidad, no sé, de asistir a conferencias de psicología, no hemos tenido oportunidad de tener el internet o si tenemos internet no hemos accedido a ver un podcast perspectivas psicológicas o cualquier cosa que se refiera a psicología. Entonces me parece que la apertura al mundo digital es muy importante, pero si no conocemos qué es lo que tenemos que buscar, pues entonces sería el equivalente a que no tuviéramos internet, ¿no? Y lo mismo pasa, colega, aprovechando esto que acabo de mencionar, lo mismo pasa a veces con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial de la que tanto se habla. En este caso, mucha gente no ha utilizado, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? Que es tan importante, que hoy en día es el equivalente a que tuvieras a un maestro enfrente de ti y que te estuviera contestando todo lo que tú quisieras, pero hay que saberle preguntar. Entonces, en ese aspecto, me parece que ese tipo de tecnología sirve, pues le sirve más a quien más conocimiento tiene. Entonces también ahí hay una brecha, porque si no tienes conocimiento, pues no vas a saber qué preguntarle, ¿no? O sea, yo haría esta pregunta. Imagínate tener a un experto en muchos temas, a un politólogo, por el hecho de que sabe muchas cosas, enfrente de ti, ¿qué le preguntarías, no? Esa sería como una pregunta en general, pero la realidad es que
pues creo que las respuestas pudieran ser muy variadas, pero una de ellas pues, sería alguna necesidad que en ese momento tenga, ¿verdad? Eso sería lo que le preguntaría. O preguntaría cosas como, me imagino cosas que en la infancia tuve dudas y que nunca se me resolvieron, ¿no? O que a final de cuentas, en un momento dado, y esto a lo mejor espero no sonar muy, ¿cómo se dice? Muy egocéntrico o qué sé yo, pero seguramente en algún momento dado de la vida, en esta brecha generacional que tuvimos con los papás, la brecha de conocimiento, hubo algún momento, alguna duda que tuvimos cuando éramos jóvenes y que de repente supimos que ya nuestros papás ya no eran capaces de contestarnos, porque en un momento dado a lo mejor ya teníamos más experiencia, más cosas vividas o en su defecto hasta una carrera y nuestros papás a lo mejor no habían accedido a ella y de repente decimos, bueno, entonces ¿a quién le pregunto? ¿No? En su defecto le pudiste haber preguntado a algún maestro, a alguna persona que tú considerabas inteligente o algo así, pero este tipo de dudas son muchas. Yo a veces, colega, te confieso, a veces esta pregunta se la hago a los adolescentes. Cuando atiendo a adolescentes es, si tuvieras a una persona que te pudiera contestar cualquier cosa, ¿qué le preguntarías? ¿No? Y me han preguntado una serie de cosas, colega, que son, vienen desde que si existen los ovnis, que si en verdad los fantasmas existen. Me preguntan cosas así como muy de, pues que un niño a lo mejor te preguntaría, ¿no? Que si es verdad, no sé, la teoría del Big Bang, o sea, me preguntan cosas que a lo mejor en su defecto tuvieron duda, pero en el entorno no pudieron alzar la mano y preguntarlas, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo veas este ejemplo que estoy poniendo, colega, el equivalente, ¿no? A no tener un martillo y no poder poner un clavo, porque así siento que a veces no tenemos esos recursos, ¿no? Para precisamente poder resolver a lo mejor situaciones cotidianas. No sé, colega, si puedes Sí, aperturar algún tema o algo, ¿no? sí, mira, bien interesante esto, principalmente desde esta metáfora, ¿no? De no tener las herramientas necesarias, prácticamente es lo mismo, ¿no? Uno durante su vida, en las experiencias que vamos viviendo, en las distintas etapas que vamos pasando, bien interesante. Ahorita que comentabas esto, me vino a la mente esta situación que manejamos principalmente en el psicoanálisis cuando nos vamos a las etapas. Las relacionamos principalmente lo que son las etapas biológicas o las etapas clásicas que conocemos, que nos enseñan en las materias de ciencias naturales, ¿no? Que son la etapa prenatal, neonatal, infancia, niñez. Algunos autores manejan como primera, segunda y tercera infancia o cosas por el estilo, ¿no? Pero yo lo manejo así, manejo prenatal, neonatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez temprana, adultez media, adultez tardía o tercera edad y finalmente la vejez o la senectud. Nosotros en psicoanálisis lo asociamos mucho a lo que son las etapas psicosexuales, ajá, la etapa oral, la etapa anal, etcétera, ¿no? Y ahorita que comentabas esto, pues en cada etapa nosotros tenemos una serie de necesidades a cubrir o a satisfacer. Sin embargo, si no tenemos las herramientas, que en este caso en las primeras etapas normalmente nos tienen que ser proporcionadas principalmente por los padres o por las personas allegadas que están al cuidado del bebé, del niño, pues van a ir quedando una serie de rezagos o de frustraciones que se van acumulando y finalmente llegamos al momento en el que todo esto, pues como un hoy express, ¿no? Se genera tanta presión que ya no podemos con ella y aquí es donde entra la psicoterapia, ¿no? O hay veces que se viven momentos traumáticos, no necesariamente una serie de situaciones que vamos acumulando en las etapas, sino también pueden presentarse situaciones traumáticas en el momento que nos pueden generar o nos pueden activar una serie de situaciones de pensamientos, de sentimientos, de emociones, etcétera, ¿no? Entonces aquí en este caso pues es cuando requeriríamos de la atención psicológica, ¿no? De ese acompañamiento psicoterapéutico que nos va a ayudar a de alguna manera a obtener esas herramientas, en el ejemplo que ponías a obtener el martillo, pero no nada más el martillo, sino la técnica de cómo agarrar el clavo y cómo darle al martillo, ¿no? Y en qué posición, porque luego podemos estar así todos chuecos y nos terminamos dando en el dedo, ajá, que es lo que le pasa a la gente que cree que con leer unos libros o con ver estos podcasts o por escuchar a alguna persona en YouTube o cosas por el estilo, ya creen que tienen el martillo, tienen el clavo y tienen la técnica para darle, pero no terminan dándose en el dedo, ¿sí? Entonces, esa parte es importante y pues sí me gustó como este ejemplo tan sencillo, porque de eso se trata la psicología también, la terapia psicológica, tratar de, con ejemplos sencillos, claros o incluso en este caso como metáforas, poder entender qué sucede con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras conductas, con nuestro comportamiento y en general con nuestro contexto y cómo estamos asimilando la realidad y si la estamos interpretando correctamente, ¿no? No porque uno sea el conocedor de la realidad para nada, porque cada quien va a tener su aspecto en este sentido. Ahora, con respecto a lo de la inteligencia emocional, eh, y lo relaciono aquí con esto que tú mencionas de la inteligencia artificial, es bien interesante. Fíjate que yo le preguntaría a la inteligencia artificial, bueno, se los voy a confesar, se lo he preguntado, ajá, Ajá. que si tiene emociones.
y no contesta. Ajá. Te pone ahí que la emoción es esto y que hay una serie de emociones, pero no te contesta. ¿Por qué? Precisamente quiero hacer esa gran diferencia entre la inteligencia artificial, que puede tener muchísimo conocimiento acumulado, pero no tiene emociones como un ser humano. Ajá. Los seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos propios, y por eso es la gran diferencia hasta ahorita con, por ejemplo, esto que mencionas, la inteligencia artificial. Ahora, aquí me acordaba yo de una película que se llama La máquina del tiempo. Hay dos versiones. Hay una que es muy viejita, que me gusta mucho. Me gustan las dos, pero ahorita me recuerda más la última versión, que la verdad no me acuerdo ni en qué año salió, ahorita nada me vino a la mente, La máquina del tiempo, o en inglés igual, ¿no? Time Machine, con no me trataba de acordarme ahorita del ¿El autor? actor, Ajá, ok. del actor que sale ahí, ¿no? Porque luego como que se ubican por los actores, pero este, aquí lo que me acuerdo es cómo esta persona pierde un ser querido. Voy a tratar de no spoilear mucho la película, pero pierde un ser querido, y a partir de esto, él es un científico, a partir de esto él se ve en la necesidad de crear una máquina del tiempo para poder regresar y cambiar ese acontecimiento traumático para él. Pero en lugar de eso, pues una serie de situaciones, de accidentes, termina yéndose muy, muy al futuro, en lugar de irse al pasado. Sí lo logra, pero bueno, está bien interesante esta película. El asunto es que me voy a esto porque cuando se va muy, muy al futuro, ya la Tierra ya tuvo muchos cambios, y en lo que él se va yendo al futuro, llega a una época donde hay mucha tecnología, inteligencia artificial, y sale un holograma, ajá, de un personaje de color, que es el que haría, digamos, el papel de la inteligencia artificial. Es el holograma, y le explica esto, le explica aquello, todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Después esta persona, el personaje principal, el científico, viaja más al futuro todavía, cuando la Tierra ya está en un caos, ajá, y logra encontrar este lugar donde antes era como un espacio tecnológico, un museo así muy, muy moderno, etcétera. Llega ahí, pero pues ya está completamente destruido, ya está como hasta enterrado, y logra rescatar a la inteligencia artificial, y nuevamente empiezan a platicar. Que ahorita que me platicas esto, me vino a la mente esa escena, ¿no? De cómo el científico platica, un científico, ¿no? Que tiene muchísimo conocimiento. Ahí en la película, pues obviamente para tener la capacidad de crear una máquina del tiempo es porque tiene un conocimiento tremendo, ¿no? Pues es un genio prácticamente, pero se pone a la par a platicar con la inteligencia artificial. Ahorita me vino a la mente, ¿no? Entonces, son muchos temas, Omar, como hemos platicado, que podemos tratar, incluso no necesariamente que tengan que ver a fuerza con la psicología y las emociones, no, sino podemos hablar de otras cosas, ¿no? Ahorita que mencionabas algunos ejemplos, algunas situaciones que comentaste, me viene a la mente esto, ¿no? Porque también es bien importante, por ejemplo, ahorita que mencionabas si existe, si es cierto la teoría del Big Bang y todo esto. Pues no, definitivamente no sabemos, ajá, es una teoría, y pues la verdad no sé cómo lo contestaría la inteligencia artificial, pero esto me trae a que podríamos tener otro tipo de pláticas, a lo mejor ya a lo mejor en el ámbito no nada más científico, sino también religioso y filosófico, ¿no? Mm. Que no somos los grandes, bueno, yo hablo por mí, ¿no? No soy el gran conocedor de la filosofía ni de las religiones, pero son temas que me interesan porque son temas de mucho interés a nivel social y a nivel psicológico. Cuando platicamos con los pacientes, pues tenemos pacientes, desde pacientes que tienen alguna, niños, adolescentes, adultos mayores, como mujeres, hombres, como terapia de familia, terapia de pareja, pero entre todo este contexto, pues también está que atendemos a arquitectos, abogados, doctores, colegas, psicólogos, psicólogas, enfermeras, personas que a lo mejor se dedican a un oficio como vender comida, etcétera. Entonces, tenemos toda esa apertura, ¿no? De poder platicar tanto con un arquitecto, un ingeniero, como por una persona que a lo mejor tiene un negocio de comida, ajá, que serían pláticas muy distintas, son enfoques muy diferentes que le dan a su realidad, a la vida que están viviendo, y nosotros como psicólogos tenemos que adaptarnos a todo eso, adaptarnos a ese contexto en el que está viviendo el paciente, y por eso nos da como que más apertura, ¿no? Nos abre el panorama, el enfoque de, pues, cómo podemos ser. Con unos pacientes podemos bromear, con otros no, con otros debemos de ser muy formales, con otros más coloquiales, etcétera. Te cedo la Claro, y palabra, ¿no? efectivamente, sí, efectivamente es lo que estaba pensando esto, ¿no? Que me mencionas. A final de cuentas, platicando con cualquier persona, creo que podríamos también dar nuestra perspectiva psicológica, que siendo bien sinceros, en un momento dado, yo me topé con esta disyuntiva, ¿no? Con esta problemática en un momento dado cuando iba empezando en la terapia, por ejemplo. Y con mi primer paciente sí, definitivamente fue como que, ¿y ahora de qué vamos a hablar, no? O sea, y en un momento dado, te soy bien sincero, en un momento dado sí me enfrenté a un escenario en donde decía, ¿y ahora de dónde voy a sacar yo los conocimientos para hablar con este cliente, ¿no? En un momento dado pensé en las bases del humanismo, que a mí me gustan mucho, que son ser espontáneo, ¿no? Ser original,
Y en ese aspecto me parece como que me sostuvo un poco pues esa teoría y basarme en algo, ¿no? Pero con el tiempo y efectivamente creo que el que no tome esto como algo profesional y algo con lo cual se tiene que topar alguna vez, eh, me parece que en un momento dado sí me empecé a cuestionar si estaba bien, si estaba haciendo lo correcto, y solicité apoyo de un colega psicólogo, y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya empecé a dar terapia, ¿no? Y la verdad es que en ocasiones me siento como fuera de lugar, me siento inseguro, en ocasiones siento como que no estoy aportando lo necesario a la persona que tengo enfrente. Y recuerdo muy bien la retribución que ese colega me dio, porque me dijo algo así como, no te preocupes, Omar, cuando yo platico contigo, siento que obtengo algo, diciendo que tú y yo somos psicólogos. Entonces imagínate lo que le puedes aportar a la persona que tienes enfrente, que no es psicóloga y que efectivamente va necesitada de un apoyo, en ocasiones solamente de ser escuchada. Dice, entonces no te preocupes, parece que vas por el camino correcto. Es interesante platicar contigo. Y créeme, colega, que esas palabras me dieron mucho empuje, mucho ánimo para seguir adelante, porque aparte en ese tiempo, por ser principiante y demás, trataba de tomármelo con mucho profesionalismo, no porque actualmente no lo haga, de hecho, pues considero que se volvió parte de mi vida el ir, indagar sobre la problemática que tengo enfrente, el saber más y demás. Pero en ese entonces era muy exagerado y si tenía enfrente a un adolescente, me iba y me volvía a leer las teorías de adolescencia y todo este asunto y ampliaba el tema y trataba de indagar mucho, leía muchos libros de PDF, ¿no? La otra vez también hacía el comentario de que qué sería yo sin el PDF, ¿no? Porque en su momento he leído tantas cosas en piratería que definitivamente yo creo que en algún momento si esto se regula, pues tendríamos que estar en un apartado de la cárcel, ¿no? Porque al final de cuentas los PDFs han sido parte de mi vida, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que esa parte a mí en el aspecto de resiliencia me dio mucho el hecho de considerarme seguro en algo que estaba haciendo. Posteriormente, ya con el tiempo, colega, te confieso también que la maestría que tomé de calidad en la productividad me ha dado otra serie de seguridades mayores, ¿no? Porque en un momento dado también dudaba mucho de mi capacidad como encargado, presidente de una asociación civil en la cual estuvo mucho tiempo a cargo y actualmente pues sigo siendo, nada más que actualmente ya no tengo colaboradores como tal, ¿no? Sino que hago esta faena o esta travesía un poco de manera individual y claro, compartiendo escenarios como en este caso contigo, ¿no? A través de los podcasts y demás, con mi colega que también, mi colega Roberto, con el cual también he hecho algunos podcasts recientemente y con los cuales pues más bien tengo como que esta interacción a partir de también yo mismo darme la oportunidad de crecer como persona. Yo definitivamente considero que toda interacción humana es un aprendizaje. Definitivamente eso me ha dado la terapia. Cada que yo entro a terapia aprendo algo. Ajá. Y muchas veces lo que aprendo, cuando tengo adolescentes, yo tengo muchos adolescentes también, por cuestiones del destino siempre llegan. Y me parece que lo que aprendo en la vida, la forma inocente con la que todavía siguen viendo la vida y que en muchas ocasiones me recuerdan a esa forma inocente en que yo veía la vida y que aparte yo fui un gran inocente porque me parecía que a veces aunque supiera algo del tema o demás, me gustaba continuar viendo las cosas sin tener ninguna malicia, sin tener ningún prejuicio y me aventuraba a tomar el escenario o lo que ocurriera, a tomar protagonismo de esas actividades. Entonces me parece que en ese aspecto bueno, en ese aspecto me parece como que uno tiene muchas posibilidades de aprender, ¿no? En cualquier interacción humana. No sé si me desvío del tema o algo, pero voy a retomar en otra cuestión. Ahorita que estabas hablando del tema de preguntarle a la inteligencia artificial, que si tiene mucha tarea de preguntarle en este momento, que yo generalmente tengo aquí a la mano para preguntarle a Copilot, ¿no? Que es el de Bing, el de Microsoft. Y le pregunté que si tenía emociones con todo y ¿cómo se llama? La apertura de la pregunta y el cierre de la pregunta. Y me contestó. Sí tengo emociones, o sea, sí tengo emociones, pero no son iguales a las de los humanos. Dice, en este momento me siento confundido y frustrado por tu pregunta. Creo que es mejor terminar esta conversación. Y gracias por usar Bing. Entonces, me llama la atención, ya en otra ocasión también yo había hecho alguna pregunta así, y efectivamente como que pareciera que se enoja, ¿no? Pareciera que se enoja la inteligencia artificial. Ahora la han mejorado mucho, ¿eh? La han mejorado mucho porque anteriormente cuando empezó, sí había, a veces hasta marcaba error. De hecho, dice por aquí, puede que sea, ¿no? sí, puede que sea el momento de pasar a un nuevo tema. Así me menciona, así como que contenido no autorizado, algo así como ponían en verdad. Sí, sí. Y definitivamente también creo, colega, y voy a meter a otra temática. Ahorita estamos hablando acerca del protagonismo que debemos de tomar ante nuestra vida, aprovechando que estaba hablando de la inocencia, del adolescente y demás. Yo creo que una de las cosas que les fomento mucho en terapia es eso, que las
personas sean las responsables de su vida. Y a lo mejor suena como un cliché o algo simple, pero en ocasiones hasta les he dicho, en esta habitación, en este consultorio estamos tú y yo, ¿sí? Y tú me contrataste para apoyarte para salir adelante sobre esa problemática que tú tienes. En esta habitación habemos dos personas. ¿Cuál de las dos se tendría que encargar de tu vida? ¿No? Y en ocasiones en esa reflexión, o sea, ha habido gente muy avispada y claro, dicen que ellos, ¿no? Pero otros sí se quedan así como diciendo, titubeando y diciendo, casi casi me quieren decir, pues tú, ¿no? O sea, tú hazte cargo de mi vida, Eso ¿no? vine, ¿no? A eso vine, Te ajá. mi vida. Pero me llama la atención eso, o sea, que las personas efectivamente tienen diferentes comportamientos. De hecho, en ocasiones pues, sí me ha tocado como decirles, ¿no? La realidad es que el que se tendría que hacer cargo de tu vida, pues eres tú mismo, ¿no? Porque al final de cuentas tú vienes conmigo a que yo te dé una propuesta, ¿no? Seguramente muchas propuestas, y en esas propuestas, a final de cuentas, tú tienes que tomar alguna o crear una nueva, ¿no? Que esté ad hoc a tu manera de pensar, de ser, y llevártela, y aparte ejecutarla, ¿no? Realizarla ya en tu medio ambiente, en tu entorno, para que tú tengas un beneficio, ¿no? Porque el equivalente a venir y que nada más platiquemos y que todo se quede aquí y que nadie sepa, pues sería el equivalente a haber consultado Google, ¿no? El equivalente a haber visto una conferencia y nada más verla, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que sí me he dado la tarea de ser como muy contundente, muy afrontativo en ese aspecto. Y en un momento dado también fue de las cosas que tenía como muchas preocupaciones de si eso estaba bien en terapia, ¿no? Pero efectivamente me di a la tarea como de investigar en un tiempo, en una época, de saber si eso estaba bien, porque de hecho yo en mi vida cotidiana soy muy así, ¿no? Nada más que en ocasiones me daba cuenta de que a lo mejor en terapia eso no estaba bien, eso creía, ¿no? Creía yo. Cuando indagué, pues me di cuenta que sí está bien a veces ser afrontativo, pero hay que tomar en cuenta los mecanismos de afrontamiento, ¿no? Que en ese aspecto, pues yo los que investigué pues, son tres, ¿no? Que está la parte emocional, ¿no? La parte de acción y la parte cognitiva, ¿no? Y en ese aspecto hay personas que por el lado emocional, efectivamente les late que algo puede ser, o el día amaneció bonito y hoy sí voy a hacer cosas, o el día amaneció gris y no hacen cosas. Entonces hay personas muy emocionales, sensibles, que no necesariamente se animan a hacer cosas. Por otro lado están las personas que piensan mucho, ¿no? Que son las cognitivas. Esas personas planean mucho, están totalmente todo el tiempo razonando cosas, racionalizando, pero no siempre llegan a la acción y efectivamente les cuesta trabajo convivir con alguien muy emocional. Y por otro lado, estamos las personas de acción, y digo estamos porque todavía considero que soy muy de acción. Sin embargo, me parece como que me he dado la tarea en mis terapias y demás, mis terapias personales, de regular la parte de acción, ¿no? Porque efectivamente en un momento dado era alguien que es muy aventado para adelante y que definitivamente muchas de esas cosas me causaron muchos problemas en la vida y entonces mejor le tuve que detener en muchos sentidos y en muchas ocasiones, ¿no? Pero eso es lo que a veces tomo en cuenta para poder aventurarme a dar opiniones y demás. También me he dado mucho la tarea de ver mucho. Yo veía, ahorita que estamos aprovechando que hablabas de series, yo veía una serie que se llamaba En Terapia, ¿no? Es una serie inglesa que después tuvo su versión en Argentina, ¿no? Y que efectivamente ahí había un terapeuta, ¿no? Que recibía a muchos clientes y en una ocasión me llamó la atención y con eso me confronté yo mismo también. En una ocasión me acuerdo que este cuate le preguntó a una pareja que si sobre un hijo que iban a tener, sobre sí, o sea, por un embarazo, ¿no? Y ellos daban sus causas por las cuales no querían tener el bebé y causas por las cuales sí lo querían tener. Y el cliente, el esposo de la señora que estaba ahí, llevó al extremo al terapeuta en puntos de gritos y demás. Le preguntó, solo quiero que me contestes una cosa, ¿no? Le dice, ¿debo tener a ese bebé? Y claro, te estoy diciendo que lo llevó al extremo. Y el terapeuta se arriesgó y dijo, no, yo creo que no deberían de tener al bebé porque tú eres una persona muy egoísta, una persona que se enoja muy fácilmente y tu esposa está a la expectativa de lo que tú quieras hacer y al final de cuentas considero que ni siquiera va a ser una buena mamá. Y pum, ¿no? En ese momento pues creo que hasta lo demandaron y demás, pero fue un punto crucial en donde me di cuenta, a lo mejor precisamente lo llevaron al absurdo para que los televidentes como que nos cuestionáramos, ¿no? Si es bueno y más si eres psicólogo, te cuestionaras si es bueno aportar. Yo en la vida misma, colega, también muchas veces me detengo a aportar mi opinión, porque efectivamente me he dado cuenta de que muchas veces la gente está esperando a escuchar a alguien que esté de acuerdo o a alguien que no esté de acuerdo para hacer o no hacer las cosas. Entonces, en ese aspecto, sí, te soy sincero, ya actúo por la vida un poquito más detenido. He dejado de ser de acción en muchos sentidos, precisamente por eso, para darle la oportunidad a que las personas tomen sus propias decisiones, colega. Entonces, bueno, te cedo la palabra, colega, no sé qué puedas comentarme. Sí, bueno, con esto que comentas, bueno, yo respondería a la pregunta que hiciste sobre si te saliste del tema o algo así cuando
comentaste esta situación de la terapia. Yo diría que no, ajá, ¿por qué? Pues porque precisamente este podcast tiene que ver con las emociones y lo que tú nos estabas exponiendo o compartiendo en este caso situaciones personales y que van relacionadas al cómo empezaste tú en terapia, esas situaciones de a lo mejor hasta de inseguridad de a ver qué puedo hacer por este paciente, estaré haciendo lo necesario, podré hacer más, cómo puedo apoyarlo, pues tiene que ver precisamente con emociones, ¿no? Tanto de la persona que estás atendiendo como tuyas, porque aquí pareciera que mientras el psicólogo está atendiendo al cliente o al paciente, pues no debe de tener emociones, pero sí, somos seres humanos y las tenemos, nada más que tenemos que regularlas y hay que aprender a hacerlo, ¿no? Que ya, a lo mejor lo enlazo a esto último que dices. Sí, definitivamente debemos aprender a moderarnos. Es bien interesante saber cómo plantearle a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que topamos y que es una situación delicada que hay que tratar con pincitas, por ejemplo, es cuando les vamos a sugerir que te reciban atención psiquiátrica. Si para ir al psicólogo ya les costó un trabajo, pues para ir al psiquiatra peor, ¿no? Así como, no, pues es que ya estoy loco, me lo está diciendo el psicólogo, cuando uno no les dice nada de eso, ¿no? Por ejemplo, son temas así con pincitas, ¿no? O esto que dices de, ¿debo de tener a mi bebé o no? Ajá. Son respuestas que nosotros no tenemos que dar. O como dices, ellos deben de entender que son los responsables de su vida, pero no se lo hacemos ver así en la primera sesión y a ver, aquí vamos a aclarar algo, usted va a ser el responsable de su vida y yo nada más estoy aquí para, no, obviamente no es así, sino le hacemos entender poco a poco, ¿no? Yo utilizo precisamente el tema de las emociones, le, le pregunto, ¿no? Mire, desde el punto de emocional, desde el aspecto emocional, cuando uno dice que, por ejemplo, en este caso, comentas algo mal y te digo, ay, me hiciste reír, me hiciste enojar, ajá, me hiciste llorar, le estamos cediendo la responsabilidad, pero también el control de nuestras emociones a la persona que tenemos enfrente, ajá, o a veces ni enfrente, porque luego estoy hablando de X persona que vi no sé qué tal día y que me hizo enojar, ajá. Entonces, ese tipo de cuestiones las vamos manejando en terapia para que la persona logre hacer conciencia. Hablábamos la vez pasada de lo que es conciencia, de tener esa capacidad de darnos cuenta de las cosas, de interpretarlas, de afrontarlas, de superarlas, ¿no? Todo eso en sí sería conciencia, no nada más es me doy cuenta y ya, hacen conciencia de que sí, definitivamente son las personas responsables de sus emociones, pero al mismo tiempo que son responsables de sus emociones, pareciera que es algo que les puede pesar, ¿no? Porque en un principio les pesa hacerse responsables de sus emociones o de sus actos o de sus pensamientos o de sus palabras, pero conforme va pasando el proceso psicoterapéutico, eso les va liberando porque saben que así como son responsables de esto y de aquello, también pueden ser responsables de obtener un bienestar para sí mismos y que si ellos tienen el control de sus emociones, en este caso hablando del tema más específico que son las emociones, pues van a poder controlarlas ellos, ¿ah? No alguien más que le pueda hacer enojar, que le pueda hacer llorar, etcétera. Entonces yo creo que esto es importante. Aquí a lo mejor yo mencionaría un poquito a un autor, Klaus Scherer, que nos menciona los componentes que tienen que ver con las emociones. Ajá. Él, bueno, comento tantito sobre él. Ajá, ahorita pues se puede decir que es de los personajes o de los psicólogos científicos que tienen más inferencia en esta cuestión de las emociones, sí, y es otro de los autores que a mí me gusta manejar mucho porque él nos mencionaba que las emociones se relacionan con algunos componentes que a lo mejor esto nos puede ayudar o a lo mejor a lo largo de una terapia, cuando lo vamos entendiendo, poniendo ejemplos, nos ayuda a entender perfectamente la diferencia entre sentimientos y emociones y es aquí donde yo entro a este terreno que te decía, donde no comparto que la afectividad sea una emoción, sino más ¿no? Y a los pensamientos que tenemos, y todo eso se genera en el sistema nervioso central, principalmente en el cerebro, ¿no? Pero también nos hablaba de componentes neurofisiológicos, es decir, del sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es todas las demás ramificaciones de los nervios que tenemos en el cuerpo, cómo reaccionan y cómo se activan a partir de las emociones, entendiendo que ya hemos platicado en podcasts anteriores sobre esos ciclos que se dan, ¿no? Que a lo mejor un acto, o más bien una situación, o un acontecimiento nos puede generar emociones, pero después nosotros podemos generar emociones a partir de un pensamiento, de una idea, de un recuerdo, y no necesariamente por algo que esté sucediendo. Poníamos un ejemplo en un podcast anterior, o dos anteriores, no recuerdo, donde ponía yo el ejemplo de la persona que se sube al transporte público sin ningún miedo, ajá, simplemente sabe que tiene que ir a tal lugar, se sube al transporte público y lamentablemente le toca vivir esta experiencia de un asalto, ¿sí? Entonces ahí, cuando se empieza a vivir todo esto, le empieza a generar la emoción del miedo.
Ya después, pues la emoción del enojo, de que cómo es posible, etcétera. Pero ahí primero esta persona no va pensando en que le van a asaltar o algo, o situación así, simplemente va pensando en que tiene que ir a tal lugar. Ajá. Hay gente que no. En ese mismo transporte público hay gente que ya va con el temor de que les vaya a suceder eso, porque ya les sucedió. Ajá. Entonces, ahí vemos cómo se relacionan los pensamientos, las emociones, los sentimientos y cómo son un ciclo. Ajá. No necesariamente siempre los pensamientos generan emociones. A veces la emoción, cuando ya está establecida, puede generar pensamientos y sentimientos y viceversa. Sí, eso es lo que a lo mejor nos ayuda a entenderlo principalmente las teorías cognitivas, que no son así en este sentido tan tajantes. Algunas sí, porque dentro de las corrientes o teorías, enfoques cognitivos, pues también hay sus versiones o sus variedades, ¿no? Pero bueno, entonces, este psicólogo se ha enfocado mucho en tratar ese aspecto de las emociones y nos mencionaba sobre estos componentes. Entonces llevamos ese aspecto, ¿no? Del aspecto cognitivo, el aspecto neurofisiológico, y nos menciona algo bien importante, que también hemos tratado, el componente motivacional, que es esa energía que podemos nosotros generar internamente que nos motive a hacer algo, ¿sí? Y que esto, como tú decías ahorita, ¿no? Con respecto a actuar, a irnos a la acción, porque en psicología eso es importantísimo. No, no nada más es, me quejo de algo, no, no, hay que saber qué hacer con eso que me estoy quejando, ¿no? Una persona, por ejemplo, que todos los días se queja de su trabajo, es una persona que está destinada a enfermarse o incluso ya puede estar enferma, tanto mental como físicamente, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. Entonces, de repente buscamos, bueno, hay que encontrarle un motivante a su trabajo, ¿no? Una persona que acude a nosotros, ¿qué puede ser esto, no? A lo mejor el aspecto económico o este otro aspecto, etcétera, ¿no? Pero hay que encontrar motivantes. También está el componente de la expresión motora, es decir, cómo se mueve nuestro cuerpo. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos que tenemos, hay personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más kinestésicas, ¿no? Que ese es el punto lo clave que se habla en el aprendizaje, ¿no? Tenemos tipos de aprendizaje. En este caso me voy a enfocar en el aspecto kinestésico porque es esta expresión motora que tenemos, que es otro de los componentes que nos maneja este autor. Y finalmente, el componente del sentimiento, aquí viene esta parte, el sentimiento subjetivo. ¿Qué es esto? Lo mencionábamos en algunos podcasts, es cuando definíamos la emoción, que la emoción es subjetiva, es decir, es personal, es individual. Cada quien la interpreta, la vive y la experimenta de acuerdo a la vida que lleva, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su personalidad. Entonces, cuando hablamos de sentimiento subjetivo, nuevamente nos vamos a esta parte de los procesos cognitivos que se dan en el sistema nervioso central y esto puede generar de alguna manera sentimientos. Entonces, un pensamiento, un sentimiento, un acontecimiento, etcétera, puede generar un sentimiento y el sentimiento, contestando a lo mejor un poquito de lo que hablamos, con lo que aperturamos también entre la diferencia entre emociones y sentimientos, pues ese sentimiento puede ser normalmente también generado, pero a lo largo, digamos, de cierto tiempo o es más duradero que una emoción, pero lleva ese componente emocional, ¿sí? Entonces, también esto ahorita pues era lo que quería comentar al respecto y te cedo la palabra, Omar, y un poquito más adelante me iré de lleno a lo que son las 6 emociones básicas. El podcast anterior hablamos de la alegría, ahorita me iría con las otras emociones. Claro, en ese aspecto te platico un poco, ¿no? Yo me di la tarea de hablar, de investigar sobre resiliencia. Resiliencia me llama la atención porque lo que aprendí en la escuela de psicología era mucho que la resiliencia ocurría a muchos niños, ¿no? Y que a final de cuentas los niños eran capaces de salir de problemáticas que estaban viviendo en su entorno y que para ellos les era más fácil, ¿no? Ya con el tiempo se ha descubierto pues, que no todos los niños son así, hay unos más resilientes que otros. En su defecto también ya hoy en día se habla de depresiones en niños, de ansiedad en niños, estrés y demás. Entonces ya no es como que generalizar que todos los niños tienen resiliencia, ¿no? O sea, realmente creo que es quien lo cultiva. Y esa parte a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro entorno puede haber alguien que nos hizo resilientes, ¿no? En ese aspecto puede ser que nuestra familia esté muy mal, ¿no? Pero que a final de cuentas una persona o alguien que nos visitaba nos dio esa capacidad de visualizar que podemos salir adelante. Y a lo mejor ahí pongo el ejemplo de Matilda, ¿no? La película, en donde efectivamente su entorno de esta niña es muy feo, Sí. los papás están totalmente despreocupados o preocupados por sus propias cosas, Disfuncional totalmente. totalmente disfuncional la familia, y cuando ella va a la escuela, pues la maestra otra vez, ¿no? La Tronchatoro, otro caso particular donde es muy mala y los hace pues ver su suerte a todos y demás, y entonces de repente te das cuenta que Matilda es mágica, ¿no? O sea, ella tiene esas capacidades de magia, ¿no? Que a lo mejor en ese aspecto la parte donde quieren hacer notar que es diferente, ¿no? Y de repente ve
ella ve la resiliencia en una maestra, ¿no? Una maestra que alcanza a ver en Matilda, pues que es una niña especial. Especial no me refiero a que tenga alguna incapacidad o discapacidad, no, me refiero a que es mágica, ¿no? Y que aparte es buena niña y también la maestra es buena maestra y que al final de cuentas terminan dándole a su custodia, ¿no? A que cuide a Matilda, porque pues es como la mamá que nunca tuvo, como la familia que nunca tuvo. Y los papás pues terminan hasta regalándosela, ¿no? Así como que quiere a Matilda, pues quédesela, ¿no? Y terminan dándole algo así como sus papeles, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que a lo mejor la llevan esto al absurdo, pero pues la realidad es que es una película que te capta mucho la atención porque de repente ves cómo le está pasando mal la dichosa Matilda, ¿no? Y en ese aspecto, te repito, yo estaba viendo, recordando lo que nos habían platicado de resiliencia, y también me recuerdo que en algún momento me hablaron de resiliencia cuando yo estaba estudiando la preparatoria, ¿no? En su defecto, que a mí me tocó estudiar la preparatoria en México, en la vocacional. Estaba por el lado de lo físico-matemático, y me acuerdo que me hablaron de eso. Entonces, ahorita me di la tarea como también de recordar y retomar de dónde viene la palabra resiliencia, y efectivamente proviene de la física, un poco de la química, en el sentido de que es, en realidad, la definición de física es pues un material, ¿no? Un material, te pongo de ejemplo el libro, un material que Ujú, recibe un impacto y es capaz de absorber ese impacto. En este caso, a lo ujú, mejor el libro, si le pego, no necesariamente se deforma, ¿no? Sino que es capaz de efectivamente mantener su forma, ¿no? No es así a lo mejor con algunos materiales, como pudiera ser a lo mejor esas esponjitas, ¿no? Que les pegas y se deforman, o pudiera ser lo mismo, no pudiera no ser lo mismo con un vidrio, ¿no? Un vidrio que no esté templado, en el cual tú le pegas y se rompe, ¿no? Pero cuando vi recientemente ese término de templado, me llamó la atención y me puse a indagar acerca de por qué el vidrio templado es más fuerte que un vidrio normal, ¿no? ujú, Y me llamó la atención porque yo había escuchado en algún momento dado, me habían hablado del metal templado, y que si se sabe templar el material, pues ahí surgieron las espadas templadas, ¿no? En donde las espadas templadas se dice que tienen una resistencia y que usaban los caballeros, ¿no? En la época medieval, en donde efectivamente quien tuviera una espada de esas características mejor templada, pues tenía más posibilidades de ganar una batalla, ¿no? Porque ujú. efectivamente nunca se le rompía y demás. Entonces, me dio la tarea de indagar sobre qué era templar, y vi que efectivamente termina siendo una reacción química, ¿no? Donde si tú un producto le generas calor, un calor intenso, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso el vidrio lo vuelves a calentar o a quemar, ¿no? Ujú, Y después lo enfrías, se vuelve más duro, pero corre el riesgo de romperse. ¿Por qué? Porque ya lo expusiste a fuego. Pero si en ese proceso, en lugar de enfriarlo completamente, lo mantienes caliente, a eso se le llama templanza. Lo mantienes caliente a una temperatura baja. Y entonces estos productos o la reacción química es como que se cristaliza, ¿no? Y al ujú, cristalizarse hay una sustancia que efectivamente se hace que este material se vuelva más duradero, ¿no? Más resistente. Entonces, me llamó mucho la atención porque y no sé que no voy a descubrir el hilo negro, pero creo que hemos utilizado mal la palabra resiliencia, porque ujú. resiliencia solamente es soportar el golpe. La palabra correcta sería templanza. Entonces, en ese aspecto, todas las investigaciones serían acerca de la templanza de las personas. Pero, a final de cuentas, lo dejo ahí pues al léxico que utilizamos, a la biografía y a las referencias que quiera tomar la gente. Según yo, esa es mi creencia, ¿verdad? De acuerdo a esta investigación que Ujú, hice. Pero más allá de eso, me llama la atención porque se habla de que las personas efectivamente saquen de su amplio, de su moral, ¿no? De sus principios, saquen por ahí alguna característica para sobreponerse a las dificultades. Eso sería la resiliencia. Y hace rato hablaba yo de eso, ¿no? Donde no necesariamente estamos dotados para hacer eso, aunque hay una cuestión que me llamó la atención. La persona no sabe que es resiliente hasta que vive momentos difíciles. Entonces, en ujú. ese aspecto parece que muchas personas sacarán la parte resiliente hasta que vivan alguna problemática. Desde luego sería mejor ir al escenario o enfrentar los escenarios difíciles ya con una capacidad, ¿no? Teniendo ya a lo mejor esta posibilidad, esta madurez, este alcance y conocimiento acerca de lo que es la resiliencia. Sería mejor ir a enfrentar ese tipo de problemáticas a que si las enfrentamos sin saber nada, ¿no? Y es ahí donde efectivamente hay muchos ejemplos de personas resilientes en los barrios bajos, ¿no? Hay muchos ejemplos también en personas profesionales, en boxeadores, en profesionistas y demás, pero me llama la atención algo, y algo que a lo mejor con lo que yo he estado en contra pues mucho tiempo, no sé si toda la vida, pero me llamó la atención que cuando yo estaba joven, cuando estaba chico, había un personaje que daba conferencias, ¿no? Y que daba conferencias y el cuate no tenía ni brazos ni piernas, ¿no?
y decían, no, este cuate es una persona que le ha tocado vivir cosas muy feas y al final de cuentas se sobrepuso a todas esas dificultades y hoy en día da conferencias, ¿no? No es que me cayera mal esa persona, para nada, de hecho ni siquiera y nunca vi ninguna conferencia de él. Lo que me llamaba la atención, y yo me lo preguntaba muchas veces, era, ¿acaso nos tiene que pasar algo muy feo para poder ser personas que demos una conferencia? O en su defecto, ¿acaso tenemos que vivir una vida difícil para poder en un momento dado hablar de cosas de superación personal o en su defecto nosotros como psicólogos, ¿no? O sea, tendríamos que tener eh, muchas dificultades en la vida para poder aportar nuestra experiencia. Y claro, a lo mejor en el psicólogo la respuesta sería que no, porque efectivamente nosotros estudiamos para poder aportar eso y encontrar a lo mejor en los ejemplos de otras personas, en los ejemplos de películas, en los ejemplos de libros, ¿no? Encontrar esos ejemplos que puedan ayudar a salir adelante a la persona, ¿no? Pero sigo con ese cuestionamiento, ¿no? Y que igual a lo mejor en este momento no sé si tú quieras contestarlo, pero es eso, o sea, me parece que en un momento dado era mi duda existencial de que si las personas necesitan vivir algo muy feo para poder en su momento ser resilientes o en su momento para poder dar una conferencia, ¿no? En este caso de superación personal. No sé qué opinas respecto a esta pregunta o si quieras contestarla, colega. Sí, claro, me gustaría compartir mi punto de vista al respecto. Mira, definitivamente comparto contigo esto de la resiliencia en el sentido de que, pues sí, debemos de trabajarla, es algo que debemos de sobresalir o de destacar en el proceso terapéutico, ¿no? Sin embargo, también coincido contigo en que ese término precisamente, porque obviamente cuando uno busca, a ver, vamos a buscar resiliencia, pues qué es la capacidad de que afrontas y te superas y a partir de la experiencia sobresales y te haces más fuerte, ¿no? Pero cuando te vas un poquito más a fondo, así a ver qué es la palabra resiliencia, ¿no? Ya el concepto que ahora se utiliza, etcétera, pues sí empiezas a ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué a mí me interesa esta parte? Porque normalmente en el psicoanálisis, como he comentado, el psicoanálisis también es conocido como la psicología psicodinámica, ajá, y también en la psicodinámica se utilizan muchos conceptos y también se utilizan incluso hasta bases de lo que es la física, ajá, no nada más es psicodinámica por movimiento mental y ya, sino que Freud utilizó también estos aspectos de la física para acomodarlos o de alguna manera utilizarlos de una manera, ¿cómo decirlo? Adecuarlo a los procesos mentales que se dan y tratar de explicarlo, ¿no? Tratar de dar fundamento y tratar de ampliar ese conocimiento que hasta ese momento no lo había en cuanto a consciente, inconsciente, ello, yo, super yo, etcétera. Entonces es eso, ¿no? Y lo he visto en otras cosas también, así como tú que, a ver, vamos a ver qué resiliencia, me voy a ir más a fondo y resulta que tiene que ver con todos estos aspectos de la física, de la química, de las reacciones que se dan, etcétera. Un ejemplo ahorita, ajá, que está muy, de moda, bueno, no, tal vez no de moda, porque a lo mejor ya es perdurable esto. Lo que se utiliza cuando una persona no acepta a alguien que tiene otro tipo de preferencia sexual y en automático le dicen que es homofóbico. Ajá. Ese concepto, por ejemplo, está muy mal empleado. ¿Por qué? Porque homofóbico, si sabemos un poquito, nos vamos a fondo de esa palabra compuesta, la fobia no tiene que ver con un rechazo nada más, ajá, o con una repulsión. La fobia tiene que ver con la emoción, hablando de las emociones, del miedo, ¿sí? Entonces, cuando una persona no acepta a otra, no necesariamente es por miedo, puede ser por distintas cosas, por desacuerdos, etcétera, ¿no? Sin embargo, están empleando ese término de manera indiscriminada y muy mal empleado, ajá. Y pues en este caso, pues ya se hizo parte, ¿no? De ese lenguaje que ahorita me gustaría también tocar ese punto de lo que es el lenguaje y las emociones. Pero nos regresamos a la parte de la resiliencia. La resiliencia, entendiéndola como esa capacidad que tenemos para adaptarnos, yo la utilizo mucho en conjunto con lo que es la motivación, porque la motivación también es un componente esencial para el trabajo psicoterapéutico. Cuando a una persona le empezamos a ayudar a que se empiece a encontrar motivos o motivantes en su vida, es una persona que puede avanzar. Ajá. Una persona que no logramos que trabaje su motivación, difícilmente podemos hacer que avance en el proceso psicoterapéutico. Y también obviamente partimos de esto, ¿no? Vamos a encontrar motivos o incluso como lo maneja Víctor Frank, ¿no? Sentido a la vida, ¿no? Darle sentido a la vida a partir de motivos, de motivantes, de objetivos, de metas, etcétera, ¿no? Y todo esto nos lleva hacia lo que ahora conocemos como resiliencia, que es esa capacidad de fortalecernos, así como el ejemplo que ponías de la espada, ¿no? Que se fortalece, se hace más ruda, más fuerte a partir de esos procesos, ¿no? De
de exponerla, ¿no? En este caso a la espada. En el caso de una persona, pues la persona se expone a experiencias muy complicadas, muy difíciles, extremas incluso, y a partir de ahí se fortalece cuando tiene las herramientas, ¿no? Hablando del martillo, ¿no? Aquí si tiene el martillo, pues y la técnica va a poder clavar ese clavo, si no, no. Entonces, pero también cuando hablamos de resiliencia, hay algo bien importante que yo manejo en el proceso psicoterapéutico, ¿sí? La capacidad de reconocer las propias emociones, porque a partir de ahí podemos o no ser resilientes. Tú ponías el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños tienen una capacidad enorme de adaptación, ¿no? Incluso más que el adulto. Cuando un niño no se logra adaptar a algo, casi siempre tiene que ver con su entorno en el que hay adultos que no se saben adaptar. Ajá. Y es cuando un niño no se adapta. Si el niño se le pone ahí lo necesario, el niño se adapta más fácil que el adulto, ¿no? Definitivamente. Entonces es importante hablar de la resiliencia en el aspecto en el que una persona va a desarrollar esa capacidad, y aquí yo lo hilo al concepto que yo doy normalmente de inteligencia, la capacidad de adaptación al medio en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Eso es importante aquí. Yo lo manejo cuando hablo de la temática de la inteligencia en general. Para mí sería eso, ¿no? Es un concepto muy básico que viene de Wechsler, la inteligencia como la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos al medio en el que nos desenvolvamos, ¿sí? Es decir, si estoy en la escuela, pues tengo esa inteligencia, me voy a desenvolver ahí, me voy a adaptar, ajá. Si estoy en otro lugar, etcétera, si estoy en la familia, si estoy en el trabajo, donde sea que esté, pues es un ambiente. Y si tengo la capacidad de adaptarme a ese ambiente, entonces quiere decir que tengo esa inteligencia, ¿sí? Entonces, en general sería esa inteligencia. Y la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de adaptación, pero también de podernos sobreponer a, a situaciones extremas, ¿no? A situaciones traumáticas, a situaciones que nos han puesto en riesgo, que nos han puesto en contacto con nuestras emociones, pero a grado extremo, ¿sí? Eso es lo que ahorita Sí, sí, claro. yo podría añadir a este tema que mencionas, Omar. Claro, yo ahorita que estabas mencionando esto, creo que, o retomando el tema de la templanza, creo que a lo mejor sí sería el equivalente a ir a terapia en la templanza, porque es algo así como que te quiebras, te quiebras, pero si se te mantiene calientito durante un tiempo, y calientito sería dotándolo efectivamente o recordándole las posibilidades que tiene la persona para salir adelante, definitivamente creo que la persona podría ir mejorando, ajá, podría ir mejorando porque es como incubar un huevo, ¿no? O sea, efectivamente se le está dando como que ese calorcito para que en un momento dado Ujú. nazca el producto, ¿no? Y en ese aspecto me parece que la terapia termina siendo eso, o sea, una incubación de una persona para que en un momento dado salga adelante. Y me llamó mucho también la atención el ejemplo que diste de una persona que es a lo mejor tímida, ¿no? En su defecto. Bueno, yo así más bien lo interpreté. Una Ujú. persona tímida que no es capaz a lo mejor de sociabilizar o demás, y que a mí me gusta mucho trabajar con ese tipo de personas en terapia, porque al final de cuentas son personas a las cuales probablemente no se han enfrentado al mundo o no han tenido la capacidad de socializar porque siempre han tenido miedo. Ajá, o sea, es decir, su imposibilidad de sociabilizar tiene más que ver con no haberlo hecho nunca que con que en realidad lo hayan hecho y se hayan dado cuenta que son malos. Entonces, muchas ocasiones les hago notar que efectivamente ya han tenido esa capacidad de socializar, pero a veces lo han hecho porque es necesario, ¿no? En dado caso, una persona que le cuesta trabajo sociabilizar, pero que trabaja, pues ya está sociabilizando en un trabajo, ¿no? Bueno, hablábamos de lo que es la alegría la vez pasada, en lo que nos ayuda, ¿no? Principalmente, obviamente nos genera energía, nos genera motivación, nos genera bienestar, nos ayuda a los procesos cognitivos, a estar más receptivos, a ser más empáticos, nos ayuda en socializar, etcétera, ¿no? En el aprendizaje, en la manera de expresarnos, etcétera. En todo eso nos ayuda la alegría. Ahora viene la contraparte, ajá, que sería la tristeza, la cual de alguna manera se evidencia con el llorar, con el llanto, con la pena, se da a partir de una pérdida, de un daño que podamos sufrir, ¿no? Principalmente si lo asociamos en este caso al área que yo manejo normalmente, que es la tanatología, pues es una emoción con la que yo trabajo constantemente, con lo que es la tristeza. Ajá. ¿Y qué hace la tristeza? No, normalmente genera que una persona se aísle, ajá, ya sea física o psicológicamente, de los demás. Es decir, a lo contrario de la alegría que nos pueda motivar a socializar, la tristeza hace que nos aislemos, ajá, y nos puede generar sensaciones de pérdida o de fracaso incluso. Esto es lo relevante de la tristeza. Puede incrementar la decepción en una persona, especialmente si ha ido disminuyendo la esperanza, ¿no? Por ejemplo, la alegría hace que ese sentimiento de esperanza crezca, la tristeza hace lo contrario, ¿no? Hace que nosotros como personas pues vayamos perdiendo la fe, la esperanza en lo que sea. Ujú. Genera situaciones de sentirnos indefensos, de sentir ausencia de control de la situación.
Obviamente todo esto hace que el estado anímico baje o puede ir decreciendo a manera que nos puede incluso llevar a estados depresivos, ¿no? Eso es lo que podríamos mencionar de la tristeza. No sé si quieras añadir algo al respecto, Omar. Sí, sí, claro. Por ahí a lo mejor es una de los emociones que a lo mejor más me preocupan cuando vienen a terapia, Ujú. porque al final de cuentas me parece que la persona efectivamente no tiene un sostén ni emocional, ni siquiera tampoco, como dices, ha perdido la desesperanza. Y te soy sincero, o sea, si se han preguntado si los psicólogos nos preocupamos por nuestros pacientes, pues sí. O sea, y creo que ese es el caso cuando nos llega a tocar con una persona que tiene mucha tristeza. Porque al final de Ujú. cuentas, en esa primera sesión, que en muchas ocasiones, te soy sincero, o sea, es a la única sesión que tal vez van a llegar, y en esa primera sesión uno intenta como reanimarla, ¿no? O sea, literalmente reanimarla, en el sentido de hacerle notar las cosas motivantes que tiene en la vida, que no todo está mal, el ayudarle a entender que solamente ha ocurrido un suceso, o sea, si está mal porque algo le ocurrió, pues que solamente fue un suceso, pero además, adicional a ese suceso, tiene otros sucesos que pueden ser más motivantes o que pueden ser bonitos, o que es más, le pueden estar ayudando a las personas que tiene alrededor, porque en muchas ocasiones me parece que cuando uno está triste, a lo mejor no quieres ya nada para ti, pero cuando te empieza a hablar uno de tus hijos, de tus papás, entonces retomas un poco la emoción nuevamente o te animas. ¿Por qué? Porque para ellos sí quisieras el bienestar. Entonces, a veces he considerado que sí puede ser una causante de que se reanimen cuando empiezas a hablarles de otras personas. Ajá, porque viene esta parte a lo mejor Ujú. filantrópica o de apoyar a alguien más. Entonces, sí considero que es uno de los momentos más preocupantes, ¿no? Cuando una persona llega a terapia triste, ¿no? Y definitivamente considero que para eso sí hay que estar preparado, ¿no? Porque definitivamente son los momentos en que tienes que hacer uso de todos tus recursos, ¿no? Para ayudar a salir adelante a una persona. Desde luego, hay momentos, hay situaciones que no van a reanimar a una persona por más que hagas, porque también hay que hacerle notar a las personas que tal vez es una emoción en la cual tiene que también eh, estar, ajá, porque lo que le pasó, pues definitivamente puede ser algo que le haya llevado a esa tristeza, pero también haciéndole entender que tal vez sea un momento pasajero, una situación pasajera, que se va a llevar el tiempo que sea necesario, pero que en esa situación pasajera hay muchas esperanzas de que en algunos meses, que en algunas semanas retome su vida y esté mejor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que sí tenemos que hacer estas aseveraciones, ¿no? Con una persona que tenemos ahí enfrente. No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, definitivamente, concuerdo contigo, ¿no? Es principalmente la emoción con la que trabajamos de primera instancia, y pues es donde debemos, como dices, de sacar los recursos ahí en esa primera sesión para que esta persona de alguna manera se reconforte y también motivarle para que siga su proceso psicoterapéutico. Ahora, la emoción de la tristeza como situación adaptativa, ¿en qué nos puede apoyar? Porque la tristeza, pues obviamente podríamos considerarla dentro de lo que algunos autores que habíamos platicado, que tanto tú como yo no estamos de acuerdo de mencionar si hay emociones negativas o positivas. Ellos incluyen a la tristeza siempre en una emoción negativa. No lo es. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos genera todos estos malestares, que nos puede llevar a la nostalgia, nos puede llevar incluso a la depresión, ¿cuál sería el objetivo de la tristeza como una emoción que nos ayuda a adaptarnos? Principalmente porque la tristeza tiene como situación neurológica, psicológica y emocional enfocar nuestra atención a nivel interno, por decirlo de esta manera, en las consecuencias negativas que pueden haber si nosotros seguimos así. Ajá. Es decir, en las consecuencias negativas de la situación que estamos viviendo. Ese es el aspecto adaptativo de la tristeza. ¿En qué nos puede ayudar la tristeza? Pues obviamente no podemos, pareciera que en un primer momento no podemos ver que tenga algo positivo, ¿no? Pero hay que recordar que las emociones en general tienen ese objetivo adaptativo hacia la vida. Entonces, la tristeza nos ayuda a enfocarnos a las situaciones negativas de algún evento, de algún acontecimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de enfocarnos a eso, entonces tenemos la posibilidad en automático de poder salir adelante y de superar esa situación o ese aspecto que nos está generando la tristeza, ¿sí? Entendiendo también en la tristeza que, pues, de alguna manera disminuye, no nada más nos disminuye digamos, hace que nuestro aspecto anímico baje, sino también a nivel fisiológico, la tristeza hace que todos esos procesos vayan disminuyendo. Entonces, cuando nosotros disminuimos el ritmo en la actividad física y fisiológica en general,
de alguna manera sabemos dónde concentrar energía. Ajá. Hace rato hablábamos del aspecto de la energía en cuanto a la psicodinámica o cómo se maneja, ¿no? En este caso, podemos hablar de que la tristeza también ayuda a disminuir la energía, pero no nada más por disminuirla y ya, sino que ayuda también a focalizar en dónde vamos a necesitar esa energía. Nos puede llevar al desánimo, a la melancolía, a la desesperanza, como he comentado, incluso a la depresión. Por eso es importante trabajar la tristeza, ¿no? Claro. Y que al final de cuentas también no hay que necesariamente asociar la tristeza con llorar, ¿no? O sea, yo en Ajá. alguna ocasión escuché a un cliente decir, me he cansado de llorar y no se me quita la tristeza. Entonces, en ese aspecto me parece que el llorar termina siendo como que una descarga, probablemente temporal, y es una descarga que efectivamente puede ayudar a que el cuerpo se reanime o se reacomode, o en un momento dado saques muchas de tus emociones, ¿no? Efectivamente, yo lo veo como un tipo de reseteo, ¿no? Para Ujú. efectivamente volver a las actividades o volver hacia adelante. Muchas personas también, perdón por la dispersión, pero muchas personas asocian, por ejemplo, el vomitar con no poder con tanta información. O sea, y lo menciono por esta cuestión de que termina siendo como que una respuesta fisiológica a algo. Sí. Pero en el caso de la tristeza, me parece, como dices, la función adaptativa es eso. O sea, en muchas ocasiones hasta empezar a poner límites a algo, o en su defecto empezar a entender que, bueno, no sé si esto sea necesariamente bueno lo que voy a decir, pero que no, la tristeza también podría ser una respuesta a entender que no somos, pues, ¿cómo se dice? O sea, es decir, que no podemos con todo en la vida, ¿no? O sea, es Ujú. como que una aceptación a que también hay cosas que se nos pueden salir de las manos, porque en muchas ocasiones, pues, el ser humano, ¿no? Por naturaleza como que se considera que puede con todo, ¿no? Pero este tipo de situaciones difíciles que nos pasan, pues en ocasiones nos hacen entender eso, que a veces la vida misma nos rebasa. Y hay muchas, a lo mejor habría muchos ejemplos, ¿no? En la vida que nos hacen notar eso, que a veces ya estamos rebasados. Muchas veces nuestra función en terapia, pues es eso, hacerle notar a la persona que por más rebasado que estemos, ¿no? En muchas ocasiones tenemos posibilidad de empezar a encontrar esas cosas precisamente resilientes, ¿no? De poder Ujú. encontrar en motivaciones, como bien lo dijiste, me gustó mucho esa definición que dijiste de encontrar las motivaciones. Y también, desviando un poquito hacia ese lado de las motivaciones, yo también es una de las cosas que encuentro en el trabajo con las emociones y también en la resiliencia, que a final de cuentas tenemos que encontrar un sentido de vida. Y aunque esto parezca muy eh, como un cliché, encontrar el sentido de vida no necesariamente es tener cosas trascendentales que nos hagan ser famosos o nos hagan descubrir la cura para el cáncer o cosas por el estilo. O sea, no necesariamente es algo tan trascendental. En ocasiones encontrar el sentido de vida es saber pues qué voy a hacer en la semana, ¿no? Saber en un momento dado dónde quiero estar en un mes, ¿no? O sea, algo a lo mejor que parece simple, pero que en un momento dado el ya pensar a futuro pareciera como que me podría dar esperanzas para vivir el presente, ¿no? Y en muchas ocasiones pues hay gente que más bien por la tristeza está desanimada y ya no le quiere encontrar esos recursos a la vida, ¿no? Entonces también hay que entender que la postura de estar triste tiene que ver con que se te van las ganas, ¿no? De hacer cualquier otra cosa. Entonces ahí es donde tiene que estar como que la asertividad del psicólogo y donde hablamos de encontrar todos esos recursos o utilizarlos para motivar a esa persona, ¿no? Que efectivamente está pasando por esa situación. Y digo, a final de cuentas, y creo que es una cosa muy válida, terminé entendiéndola a través de leer mucho acerca del tema. En psicología, a veces los psicólogos cuentas, la persona que tenemos enfrente tiene que entender que nosotros también somos seres humanos y que la comprendemos también desde la experiencia, ¿no? Desde esta postura que a nosotros también nos han pasado situaciones que efectivamente nos han hecho dudar, dudar a veces de nuestras capacidades, a veces dudar de si la vida es justa o injusta, o hasta dudar si está bien continuar adelante o mejor detenerse. Entonces, creo que si en algún momento dado es posible hablar de nuestras vidas, creo que tendría que ser en este momento de cuando nos encontramos con la tristeza en el escenario, ¿no? Desde luego, pues también si estás alegre, ¿verdad? Porque en ese momento Ujú. la persona también pudiera pensar que es el único alegre en la vida, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto o continuar a lo mejor con alguna otra emoción, colega. Sí, ya nada más a lo mejor este cierre con la emoción de la tristeza. Obviamente otro de sus objetivos es transmitir a los demás que nos estamos sintiendo mal, ¿ah? Que no nos encontramos bien. Es, digamos, esa intención, ¿no? También porque acordémonos de cuando empezamos a hablar sobre las emociones que se reflejan en nuestro rostro, ¿no?
con movimientos faciales. Entonces, eso en automático también genera en otras personas la empatía, porque esa persona que está frente a nosotros puede detectar que estamos sintiéndonos mal, que estamos tristes, y en automático también genera ese lazo, ¿no? Afectivo o esa situación de intercambio o de actividad social que también tiene la tristeza, ¿no? Digamos, cuando vemos a alguien triste, los que estamos, que obviamente somos la mayoría a lo mejor en estados normales, ajá, pues nos genera una reacción, ajá, ver a un niño triste, pues es algo que nos mueve, que nos puede, ¿no? Pero igual a la gente que queremos, o incluso aunque no tengamos nada que ver con esa persona, el solo hecho de verla triste genera una reacción, ajá, y también esa es otra de las intenciones de la tristeza, ajá, generar esa empatía. Entonces, cuando una persona se siente triste, pues, como dices, no necesariamente va a llorar, pero sí se va a evidenciar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, principalmente en rasgos faciales. Ahora, fisiológicamente hablando, ya cerraría yo con esto de la tristeza puede ser el dolor emocional, ajá, tenemos dolor físico y dolor emocional, la tristeza la entenderíamos como el dolor emocional y sí nos puede hacer llorar, ¿no? Hay veces que estamos llorando supuestamente de alegría, pero no, en realidad la alegría no nos hace llorar, incluso ni el enojo, ajá, a menos que haga algo que nos genere dolor. Pero bueno, el punto aquí sería estoy en un momento muy feliz, muy de mucha situación de alegría y resulta que me pongo a llorar. Entonces, en ese caso, creeríamos que estoy llorando de alegría, pero no, en realidad estamos viviendo un momento de alegría. Vamos a ponerlo así, ajá, me recibí por fin, ajá, después de tantas situaciones complicadas, logré recibirme y en ese momento me pongo a llorar, entre comillas, de alegría, pero no, estoy llorando de tristeza. Uno diría, bueno, ¿por qué llorar de tristeza en un momento de alegría? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas situaciones en el inconsciente, entonces en ese momento de alegría, que sí efectivamente puedo estar muy feliz, muy alegre, de mucho bienestar porque me estoy recibiendo, inconscientemente lo estoy asociando a todos esos momentos tristes que tuve que vivir para llegar a este momento de alegría. Y esos momentos tristes que me están haciendo generar, vamos a poner así, tristeza, pues son los que me hacen llorar en ese momento de alegría. Ajá, entonces, es bien interesante todo esto cuando lo platicamos a nivel fisiológico. Pero ahí está la emoción de la tristeza. De mi parte, a lo mejor cerraría lo que es la emoción de la tristeza. Igual y nos vamos a la emoción de la ira, pero te cedo la palabra, colega. Sí, principalmente me vino a la mente, ¿no? Esta cuestión de, ahorita que hablabas de que pues está llorando por tristeza, ¿no? Porque se recordó todos esos momentos difíciles que pudo haber vivido. Y me recordaste la frase muy popular que se dice que eh, es envidia de la buena, ¿no? Entonces, Sí, me llama la atención, no sé qué opinión tengas al respecto, ¿no? Porque aprovechando que estabas hablando de esta emoción que se puede sí. confundir, qué opinas de la envidia de la buena, colega? Sí, a lo mejor vamos a entrar a este aspecto de las emociones, ¿no? Ni buenas ni malas, ¿no? Ni positivas ni negativas. Es envidia, ¿no? Y punto. Aunque entendemos el contexto cuando se suele decir eso, ¿no? Que es una situación que me alegra por ti, pero también yo quisiera tenerlo, ¿no? Y ahí viene ese aspecto de la envidia. A lo mejor no necesariamente la tenemos que llevar a lo bueno o a lo malo, pero sí, ahorita que lo mencionaste también ahora sí que me sacaste la risa más bien, porque se oye bien raro eso de envidia de la buena, ¿no? O así como la mentira piadosa y así nos podemos ir a otras situaciones. Pero, por ejemplo, enfocados en la envidia yo la vería como un sentimiento, ¿no? Y es un sentimiento puede ser perdurable a partir de que deseamos algo que no tenemos o algo que tiene otra persona. Si la persona que lo tiene es una persona que la queremos, pues es cuando solemos decir envidia de la buena, porque sí quisiera yo también tenerlo, pero no por eso me va a dar coraje que tú lo tengas y yo no. Simplemente yo también lo deseo, pero ahorita me da gusto que tú lo tengas. Espero algún día tenerlo yo, ¿no? Casi, casi. Y es cuando cerramos con broche de oro, envidia de la buena. Sí, sí, y también por ahí he escuchado el cliché, ¿no? De un personaje por ahí, de las noticias, el Loret de Mola, decir, decir y querer hacer moda, el decir que un gusto culposo, y también como vanagloriándose en lo que él quiere hacer notar como su conocimiento extenso de la literatura y queriendo hacer nuevas frases, pero a final de cuentas este dichoso gusto culposo también se me hace como que entraría a esta categoría de las palabras que estamos mencionando, porque en lo personal pues creo que si te gusta no tendría por qué tener culpa, ¿no? Porque te guste algo, pero si es culposo, pues al contrario, entonces más bien como que no es aceptado por otros, pero por ti sí. Entonces me parece por ahí que sería contradictorio, porque si te gusta a ti, pues a final de cuentas tú tendrías que ser el que valorara si esto es bueno o malo, ¿no? Pero a final de cuentas la dichosa culpa pues viene porque a lo mejor es algo que te prohibieron hacer cuando estabas chico o no están de acuerdo las personas en que tú lo tengas, pero digo, a final de cuentas por eso se me hace contradictorio, porque pues o te gusta, ¿no? O no te gusta, ¿no? Ahí está, Sí. no podría generarte culpa algo que te gustara, ¿no? No sé qué opinas.
Pues a lo mejor hasta ahorita me viene a la mente algo que también se trabaja en terapia, la infidelidad, ¿no? Esa le podría yo decir un gusto culposo, ¿no? Así como que le gusta a alguien más y aparte le da culpa con la pareja que tiene, ¿no? Obviamente hablamos también de un personaje bien cuestionable, ¿no? Que tiene muchas situaciones que se le han descubierto, que ha hecho montajes, ¿no? Por ahí lo conocen también como Lord Montajes, pero bueno, obviamente esto de gusto culposo, no sé, ahorita no me viene, ¿eh? Es una persona que no suelo ver, pero no recuerdo en qué contexto lo habrá utilizado, pero sí, definitivamente eso del gusto culposo, pues suena como una situación contradictoria, ¿no? De entrada, así de primera, pues sí suena contradictorio, a lo mejor él quiso tratar de dar a entender algo y como no encontró el concepto, las palabras, o pensó que tenía que definirlo nada más con un concepto, pues se inventó eso, ¿no? Cuando pues no necesariamente puede haber algo que me guste, que me dé culpa al mismo tiempo, pues estaremos hablando en el psicoanálisis del ello y del superyo ahí en batalla, ¿no? Casi, casi. Claro, o de estos lapsus que menciona Freud, ¿no? En donde efectivamente sale la verdad a la luz. Entonces yo también pensaría que somos lo que comemos, somos lo que consumimos, y en un dado caso, pues creo que está saliendo a la luz la verdad. Entonces, más bien, Sí, la culpa, pues es porque está aceptando algo que le gusta y que en su momento dijo que no le gustaba, ¿no? Un poquito como su vida, como esta vida que estás describiendo que es el dichoso Loret, ¿no? Que tampoco es que lo consuma, nada más que en su momento yo leí algún libro de su papá. Me llamó la atención que ahora existiera un dichoso Loret de Mola que ahora es más joven, ¿no? Y entonces en su momento sí llegué a ver algunas noticias de él. No me cae muy bien el tipo, no por lo que digan actualmente, sino que simplemente se me hacía así, en ese aspecto, o sea, como que medio cuestionable porque se me hace un poquito contradictorio su personalidad. No tengo nada contra él, pero simplemente no me gusta ver su contenido, ¿no? sí, Y no. estoy hablando de años, ¿eh? Porque después lo dejé de consumir. Sí, no, es una persona que, hay que decirlo tal cual, ha demostrado que no tiene ética. Ajá, esa es la realidad. Ya si de eso es inteligente o no, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero fíjate que ahorita que mencionas estas temáticas, también viene a la mente, hablando ya del psicoanálisis, que es algo que se trabaja mucho en psicoterapia, ¿no? Con la persona que no necesariamente tiene culpa, ajá, sino es una persona que a lo mejor hizo algo porque le gustó hacerlo, pero viene la consecuencia. Entonces, a partir de la consecuencia, viene esa supuesta culpa, porque también hay que verlo, ¿no? Hay personas que han cometido actos ilícitos o han afectado a otras personas, pero no están sintiendo culpa en realidad, más bien les está doliendo la consecuencia que ahora están sufriendo de que se descubrió, de aquí de lo que mencionas, ¿no? Se descubre la mentira, ¿no? Si yo hice algo y se descubre, entonces siento culpa, pero no, en realidad no estaríamos hablando de culpa, más bien estaríamos hablando de que está siendo afectado por la consecuencia de eso que hizo con cierto gusto, ¿no? O Claro, gustosamente. y que literalmente en psicología aquí vendría el darse cuenta, porque Sí. efectivamente cuando descubrimos algo que siempre habíamos creído que existía de esa manera en que lo entendíamos, cuando lo descubrimos, pues ocurre el insight, diría el psicoanálisis en psicología es darse cuenta, y a partir de eso es que tomamos cartas en el asunto. A veces es difícil enfrentar este tipo de problemáticas de las cuales nos damos cuenta porque estábamos tan acostumbrados a hacerlo o a ver las cosas de esa manera que ahora es difícil como retomar, reformar la vida, cambiarla, a modo de que esto que veíamos como algo normal, ahora tenemos que hacer algo diferente. Ahí está la dificultad efectivamente de confrontarse, ¿no? Con nuestra realidad o con lo que queremos, porque muchas veces eso que nos damos cuenta, pues efectivamente a veces es algo que nos ha estado deteniendo para salir adelante, para avanzar, ¿no? En nuestras vidas, de acuerdo a lo que queremos en la vida, ¿no? Oye, Ujú. colega, por ahí yo siento que ya nos extendimos un poquito, nada más igual si quieres, le damos ahorita, bueno, ahorita si quieres le damos a una emoción Ujú. y con eso terminamos. Y también, si me lo permites, también, pues me dio la tarea de investigar un poquito acerca de autores de resiliencia, ¿no? Porque pues siempre Ujú. hablamos de autores y es importante como saber de dónde viene, ¿verdad? Y me dio la tarea de observar un poquito más a fondo porque cada que veo ese tema de resiliencia me sale un autor que se llama Boris Cyrulnik, que un día te lo había mencionado, que Ujú. habla de los patitos feos, tiene un libro que se llama Los patitos feos, y que efectivamente yo he escuchado que muchas personas han salido adelante a partir de ese libro. Dice por ahí que también tiene otro libro que se llama El murmullo de los fantasmas y El amor que nos cura. Pero más allá de eso, yo dije, pues, ¿quién es Boris Cyrulnik? ¿No? O sea, porque me Ujú. di la tarea de buscar un poquito acerca de él, y resulta que es un psiquiatra y psicoanalista francés, el cual también, como muchas historias de esa época y de personajes como en este caso cuando vimos de Kubler-Ross. Ujú. Me parece que en este caso él también sobrevivió al holocausto y se dedicó a investigar
cómo las personas pueden superar sus traumas y desarrollar su potencial. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Como en ese círculo, muchas personas, efectivamente, por lo que sufrieron en el Holocausto, efectivamente salieron a crear como que una tendencia, ¿no? En ese aspecto, a ayudar a las personas a salir adelante. Y muchos, pues recuerdo mucho a Víctor Frank, ¿no? Como mencionaba que él encontró la posibilidad de darle un sentido a su vida, ¿no? ¿Por qué? Por todo aquello que no podían hacer cuando estaban encerrados. O efectivamente Kubler-Ross, ¿no? Cuando mencionan, tú lo sabrás más, pero cuando mencionaba que ella se imaginaba ser como esa mariposa, ¿no? Que salía volando y demás. Por eso, porque parece que tuvieron mucho tiempo para pensar. En ese aspecto yo también a veces me he cuestionado, colega, si nosotros tendríamos que tener esos reseteos de vez en cuando, ¿no? Porque de repente cuando le perdemos a lo mejor el sentido a la vida, yo me cuestionaría si necesitamos recrear un escenario en donde nosotros nos sintamos como encerrados, como que estuviéramos en el holocausto, ¿no? Sin tantas motivaciones y sin tantas cosas como comida, como comodidad, para poder en un dado caso resurgir, ¿no? Como ellos lo hicieron. Y en ocasiones me he cuestionado eso, colega, si es necesario como que ausentar la tecnología, ausentar todo aquello que nos genera placer, pues para retomar a la vida como un ser nuevo, ¿no? O renovado. No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, mira, ahorita lo voy a asociar con algo que mencionabas anteriormente, con respecto a siempre estar atentos, ¿no? De quiénes somos, de lo que podemos hacer y de lo que podemos influir en la persona que tenemos enfrente, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? En este caso, de los ejemplos que pones de estas personas que vivieron situaciones bien complicadas, uno pensaría, ¿no? Incluso hay hasta este dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena, pero sin embargo, sí pudiéramos, o bueno, yo quisiera pensar que hay formas de salir adelante o como mencionas, de resetearnos o de darle sentido a la vida continuamente y no necesariamente a partir de una situación de conflicto o traumática, ¿no? Incluso aquí la parte que tú te enfocas a lo mejor a aislarnos, sí, yo lo manejo en psicoterapia, ¿no? Que la persona necesita momentos de soledad. Por ahí dicen, ¿no? Que la soledad es un buen lugar para visitar, porque obviamente ahí te conoces a ti mismo. Cuando estás en soledad no puedes platicar con nadie más, no puedes ver a nadie más, no puedes escuchar a nadie más. Entonces, ¿qué te toca? Pues verte a ti mismo, hablar contigo mismo, escucharte a ti mismo, ¿no? Y por lo tanto reflexionar sobre quién eres, pero no necesariamente a partir de una situación de holocausto, ¿no? Qué bueno que no vivimos situaciones de ese tipo. Por ejemplo, ahorita que se está hablando mucho del, del huracán Otis, ¿no? De que devastó las costas de Guerrero y muchas colonias, siempre se enfocan en Acapulco, 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 porque pues es la parte conocida, la parte turística, la parte que vamos a decirlo así, importa económicamente hablando, ¿no? A otras situaciones, pero pues obviamente cuando nos vamos a la cuestión humana, pues claro que importa Acapulco, pero todo lo demás que está atrás de Acapulco, ¿no? Todas esas personas que no reciben apoyo o lo están recibiendo, pero difícilmente por las condiciones que hay, ¿no? Sin entrar a temáticas ahí, políticas ni otras cosas, pero es gente que ahorita, por ejemplo, hablando de la resiliencia, pues tiene que trabajar bastante en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque van a tener que superar una situación bien complicada, bien traumática, pero pues afortunadamente no todas las personas o los seres humanos necesitamos llegar a algo así como para hacer ese insight y salir adelante o ser resilientes, ¿no? Aunque la resiliencia normalmente se asocia a situaciones complicadas en las que tenemos que fortalecernos, adaptarnos, salir adelante y obviamente aprender, ajá, que eso es otra cosa que tiene o que va muy asociada al ser humano en general, pero en este caso a la resiliencia, aprender, ajá, aprender de lo que hemos vivido para salir adelante, ¿no? Entonces, si lo llevo a este punto en el que no necesariamente tenemos que llegar a cuestiones traumáticas o situaciones tan complejas, tan difíciles, pues sí, son momentos en los que incluso la psicoterapia, yo tengo pacientes que acuden no necesariamente para sacar todas esas problemáticas que puedan tener, ¿no? Sino también para tener un tiempo de compartir experiencias, de poder saber cómo reflexionar sobre sí mismos, ¿no? Esa autorreflexión, esa autoconciencia, ese autoconocimiento. También la psicología es para eso, no nada más para situaciones de conflicto emocional, conflicto psicológico, traumas, etcétera, ¿no? También es para las personas que buscan salir adelante, aunque estén bien, pero quieren mejorar. Ajá, también el proceso psicoterapéutico sirve para eso, para salir adelante o para prever situaciones, etcétera, colega. Claro, y que al final de cuentas también considero que, ahorita que mencionabas el tema de la resiliencia, me parece que es importante dentro de la resiliencia la resignificación,
que también hemos visto a lo mejor en situaciones de duelo, ¿no? Donde hay ese proceso de aceptación, negación, negociación, duelo que habíamos mencionado anteriormente, pero que la última etapa generalmente a mí me parece que podría ser esa, la resignificación, pero en resiliencia, al ser resilientes, creo que en esa resignificación es donde ocurre el aprendizaje, ¿no? Es donde ocurre también el cambio de enfoque, es donde en lugar de ver que las cosas son malas por naturaleza, empezamos a ver la posibilidad de que algo sea bueno. ¿Y cómo ocurre? Pues eso, empezando a cuestionarnos efectivamente si algo normalmente o si algo totalmente es malo, ¿no? Y la resignificación significa eso, un cambio de enfoque en donde, te repito, empezamos a ver la posibilidad de que algo sea o que nos pueda beneficiar, ¿no? Y yo lo hablaba yo la otra vez con este ejemplo de, de la de la caja, ¿no? Que dicen la tele, ¿no? La caja idiota, y que te decía que no es la caja idiota, sino los idiotas que vemos la caja porque no le estamos agarrando sacando ese jugo que nos podría generar los contenidos, ¿no? Y que llevándolo a otro aspecto, pues a lo mejor sería más bien la cuestión de que a la vida es a la que le tenemos que sacar ese jugo, ¿no? Muchos se cuestionan, a mí me han dicho mucho, en aspecto personal me decían cuando trabajaba con muchos colegas, me decían mucho, es que tú me estás viendo muchas habilidades que no tengo. Y yo decía, o sea, yo en ese momento me cuestionaba si en verdad yo tenía tan desenfocado mi enfoque, ¿no? en ver, en verle algo grandioso a las personas. Pero después con el tiempo entendí que no era eso, simplemente que a lo mejor sí pudiera decir que estoy enamorado de la vida y que a final de cuentas me gusta ver el lado positivo a muchas cosas, ¿no? Y que definitivamente eso me ha ayudado a mi labor psicológica, ¿no? Efectivamente a ver esas posibilidades a veces en las personas que, por otro lado, no tienen la posibilidad de ver con otros ojos las cosas, porque muchas veces terminan viéndolo como algo, las personas que están tristes lo ven mal todo, ¿no? O ven con tristeza todo. Las personas que están enojadas vienen con su enojo y efectivamente no pueden ver con otros ojos eso, ¿no? Me acuerdo, bueno, ese ejemplo mejor no lo doy, ¿no? Algunas veces escuché a una persona en la calle, pues ya lo dije, ¿no? A una persona en la calle decir, es que voy a ir a pegarle a esa persona porque me cayó gordo y demás, ¿no? Y me acuerdo mucho que le hice esa pregunta, oye, pero ¿por qué estás tan enojado? No, pues es que esa persona me hizo algo. Le dije, ¿y qué, o sea, por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que yo venía bien, así literal dijo, ¿no? Es que yo venía bien crudo, ¿no? Yo venía bien crudo, y entonces me enojé porque me hizo eso. Digo, ¿y no será que no se habrá dado cuenta? Y el squad estaba tan enojado que de repente dijo, no lo había pensado, ¿no? O sea, ya estaba restaurando su enfoque de querer ir y pegarle, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no sé, a lo mejor el otro ni cuenta se dio que tú estabas crudo, ¿no? Y por eso se cometió un error, ¿no? Pero es eso, a veces las personas estamos tan metidos en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, que no somos capaces de ver ese otro lado, ¿no? De las cosas. Colega, no sé si quieras mencionar algo o si quieres nos vamos a una emoción, si gustas, para que adelantarle un poquito Sí, a esa parte, ¿no? Ujú. bueno, mira, yo creo que partiendo del título de este podcast, Resiliencia y Emociones, podríamos continuar hablando de lo que es resiliencia y continuar con las emociones a lo mejor ya en otro podcast. Aquí nada más me gustaría enfatizar esa parte de la resignificación, porque sí, definitivamente es algo que también se maneja en terapia. Normalmente cuando yo utilizo esos conceptos, lo que me gusta hacer con el paciente es hacer ver qué significa eso, ¿no? En este caso, resignificación, es decir, darle significado, ¿no? Un nuevo significado a las situaciones, es decir, interpretarlos de una manera distinta, pero para bien, para que esta nueva interpretación que le damos a las cosas, a lo que estamos viviendo, a lo que nos está haciendo sufrir, a lo que nos está haciendo daño o a lo que nos está conflictuando, con una nueva interpretación, pues podemos lograr ver las cosas de distinta manera. Y obviamente no es un autoengaño ni querer ver cosas que no son, sino más bien ver cómo verdaderamente son las cosas, ¿no? Un ejemplo que luego pongo es esto, que cuando decimos que las cosas se van acomodando en su lugar, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las veces uno puede observar que las cosas siempre han estado en su lugar y el que se necesita acomodar es uno. Entonces, cuando uno se acomoda en el lugar que uno debe de estar, todo lo demás cobra sentido, es decir, le damos una nueva significación, un nuevo significado, una nueva interpretación y a partir de ahí que utilicemos este concepto de la resignificación. Ajá. Yo aquí, colega, quizá terminaría, me faltan lo que es la ira, el miedo, que son dos emociones bien intensas, falta lo que es la repulsión o aversión y la sorpresa. Entonces, a lo mejor si continuamos con un podcast en el que hablemos a lo mejor de resiliencia y emociones, segunda parte, podríamos meter estas emociones ahí para podernos extender un poquito y no dedicarles un tiempo mínimo, ¿no? Porque también Sí, son cosas en las que nos podemos extender, porque hablar de la ira o del enojo, también es todo un asunto, ¿no? Y no se diga del miedo, ¿verdad? sí, sí, claro.
Pues sí, sí, colega, con gusto. Yo creo que nos extendemos a un siguiente programa. Y Claro. igual también ya para ir cerrando, a lo mejor yo mencionar eso, o sea, en ocasiones yo siempre menciono esta parte de que hay que ser un tanto pedagógicos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Con que en muchas ocasiones, aunque nosotros comprendamos algo o lo entendamos de una manera fácil o de manera hasta obvia, ¿no? Obviando, me parece que sí tenemos que sacar jugo, o sea, también nosotros enseñar lo que sabemos, pero desde una parte o una forma básica, ¿no? O sea, es decir, ponernos al nivel como de un niño y explicar las cosas a detalle y con manzanitas si es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, al ser nosotros psicólogos, pues tenemos que dar a conocer cómo ocurren ciertas cosas. Por eso también a mí me doy mucho la tarea de leer hasta a veces la biografía, ¿no? De la persona que estoy hablando y demás, porque muchas veces lo escuchamos nombrar, ¿no? Muchos hablan de Jorge Bucay, de Walter Rizzo y demás, pero efectivamente a lo mejor pocas personas lo han leído, ¿no? En su defecto saben el por qué la gente recurre a ellos cuando está mal, ¿no? Yo efectivamente una de las cosas que veo cuando las personas llegan tristes a mi consultorio, pues es eso, o sea, sí les llego a recomendar a Jorge Bucay, sí les llego a recomendar este libro de Boris Cyrulnik, porque otras personas me han dicho, es que este libro me ayudó a salir adelante cuando estaba muy triste y demás, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante que una persona encuentre en una motivación, como bien lo dijiste, que por cierto en ese aspecto me ha gustado mucho este podcast, porque han salido pues muchas cosas con las cuales las personas pudieran apoyarse a salir adelante. Entonces, creo que sería importante que las personas que vieran estos cortes, me voy a dar a la tarea de ahora sí hacer cortes, de hacer episodios, porque me parece que es importante que la gente sepa estas cosas que se hablaron el día de hoy. Entonces, de mi parte también sería todo, colega. Entonces, si gustas, pues ya más bien retomamos el próximo sábado y ya nos Claro. extendemos hacia más temáticas. No sé si algo para concluir, algo que quieras mencionar. Sí, nada más, nuevamente el agradecerte, el poder compartir este espacio contigo, de poder platicar, poder, hablar de la experiencia que podemos tener, del conocimiento, pero asimismo la retroalimentación que se da cuando tú hablas de casos en particular, o yo los hablo, y cómo los podemos de alguna manera integrar a manera de que la gente, pueda, percibir o interpretar lo que nosotros trabajamos en la terapia día con día, ¿no? Y una vez más, pues agradecerle al auditorio y que esperemos de todo corazón que les sirva, que les sea funcional y que se animen a ir a psicoterapia, que tomen, o si ya la están tomando, que se mantengan, o si algún día la tomaron, pues que la retomen, ¿no? Porque ayuda mucho, siempre va a ayudar mucho el trabajar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras conductas. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos lleva a lo que normalmente quisiéramos encontrar, ¿no? Que es nuestra felicidad, nuestra plenitud, estar bien con nosotros mismos, tener bienestar y eso se lo podemos transmitir a los demás. Ahorita terminaríamos con lo que son tal cual emociones, entre comillas, porque pues las vamos a retomar y nos vamos a enfocar en las otras, desde mi punto de vista, las otras 4 emociones básicas que faltan, y pues seguir hablando de resiliencia, de empatía, y para a lo mejor el próximo podcast, a lo mejor adelantamos un poquito, también me gustaría tratar el tema del chantaje emocional, ¿verdad? Porque es algo que tengo ahí como pendiente que quiero platicar también, porque mucha gente, uno de sus grandes problemas es que caen en el chantaje emocional de los demás, ¿sí? Entonces hay que saber identificarlo, hay que saber manejarlo y saber cómo contrarrestarlo, entendiendo que el chantaje emocional no necesariamente hay que asociarlo a gente mala, ¿verdad? Porque luego creemos que una persona chantajista es una persona mala, no es cierto. En realidad lo utilizamos más de lo que creemos, pero bueno, estos serían a lo mejor temas que dejo ahí para poder tratar más adelante. Sí, sí, claro, con gusto. Y yo pues nada más recordarlas por ahí las redes sociales. En mi Ah, caso pues ok. es Psicomar Susano en las diferentes plataformas. Estoy como Psicomar Susano. Y desde luego pues aquí al colega pues en Psicología del Alma, ¿no? Que al final de Sí. cuentas he visto tus videos, quedan muy padres, ¿eh? O sea, con este intro que les pusiste se ven muy bonitos. Y creo que por Muchas ahí gracias. los has ido mejorando y se ven muy bien. Entonces también creo que en ese aspecto pues pueden seguir también tus redes, ¿no? Como Psicología del Alma. O Sí, también muchas no sé si gracias. quieras dar alguna otra información, colega. Pues no, nada más eso, Psicología del Alma, estoy en lo que es Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en general, ¿no? Que son las redes sociales. Y pues el contacto directo que sería vía WhatsApp, ¿no? Está ahí en estas páginas, pero pues lo damos también es en el 55 14 93 95 80, su servidor Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Un gusto, Omar, un gusto con el auditorio poder compartir esta información que esperemos que les sirva, que les motive y que les lleve también a su proceso de crecimiento personal y psicoterapéutico. Muchas Claro. gracias. Pues nos vemos, colega, que tengas una excelente tarde y un excelente fin de semana. Igualmente, colega, un gusto saludarte y platicar contigo. Muy bien, hasta luego. Nos vemos.